Bueno, y llegó el momento de realizar el análisis político, lo más interesante, lo que dejó la semana con el señor Diego Carpincho Varela. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas noches. Hola, Marianita, muy ¿bien? bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál fue el tema político más importante de la semana? Coinciden que fue el discurso de la primera mandataria provincial en oportunidad en que hacía la apertura ya de las sesiones ordinarias de este año. Exactamente, bueno, había un discurso que generó muchas expectativas, es el último discurso que da de su segundo mandato la gobernadora, y una de las incógnitas que hay en el escenario político en este momento es si ella va a intentar un tercer mandato o va a delegar, digamos, su reelección para beneficiar, en este caso sería el licenciado Raúl Jalil, el intendente de la capital, el candidato más probable. Entonces toda la política estaba especulando y buscando pistas en el discurso de la gobernadora respecto de esto, pistas que no existieron. Cada uno interpretaba las palabras de acuerdo a sus propios deseos. Pero la gobernadora no arrojó ninguna señal al respecto. Pero dejó confundida la clase política, ¿no? Porque hubo quienes, o por lo menos interpretaciones muy adversas. Hubo quienes dijeron que sintieron que se despidió, que fue emotivo el final, y que esto significaba que no iría por un tercer mandato, y hubo quienes interpretaron que en determinadas frases, si uno leía entre líneas, ella iba a ir por una reelección. Mire, una gran estratega la gobernadora. Sí, no, lo que pasa es que todo dependía del deseo de quien escuchaba. Sí. Quien escuchaba lo que quería escuchar e interpretaba lo que quería interpretar de acuerdo a lo que deseaba. La gobernadora no dio ninguna pista. Y no la va a dar porque no tiene por qué darla. Todavía el escenario político, si bien son grandes las probabilidades, el Frente para la Victoria tiene las dos figuras mejor posicionadas, según las encuestas, en la política provincial, que son la gobernadora Corpachi y Raúl Jalil. O sea que las probabilidades de que gane, de que continúe el Frente para la Victoria en el gobierno son altas. Hay que despejar otras incógnitas. No se sabe todavía qué va a presentar el Frente Cívico y Social Cambiemos. No se sabe qué va a pasar en el escenario nacional con el peronismo. No se sabe qué va a pasar en el escenario nacional con Cambiemos. No se sabe cómo va a evolucionar la gestión de Mauricio Macri. Y la gobernadora tiene hasta el 22 de junio, que es cuando hay que presentar las candidaturas para las PASO, para definir cuál va a ser su estrategia. Nadie asume en política riesgos innecesarios. Ella va a mantener su naipe tapado el mayor tiempo posible hasta tener mayores certezas con respecto a sus adversarios. Y hay dos aspectos importantes aquí a tener en cuenta que serían también claves para que entender esto de por qué ella no dio demasiadas pistas. Uno tiene que ver con esto que mencionabas recién, el Frente Cívico y Social todavía no sabe qué estrategia va a plantear, y mucho de lo que define el Frente Cívico y Social, dicho por ellos mismos inclusive, depende de si Lucía Corpazzi es candidata o no dentro del espacio, dentro del Partido Justicialista. Y la otra cuestión es que ella tiene que seguir gobernando hasta el 10 de diciembre, de modo que si ella diera alguna pista de que no va a ir por un tercer mandato, creo que se complicaría. Se le deshilacha, digamos, su propia gestión, sería probable esto. No creo que eso ocurra porque si es muy fuerte la alianza que tiene con Jalil. Se llama el síndrome del pato rengo, le dicen los norteamericanos a eso, cuando un presidente se está por retirar y ya no le sirve ni un café. Pero el problema acá, bueno, eso tiene que ver también. La gobernadora, yo tengo entendido que van a medir, de acuerdo a los oponentes que se vayan despejando en la oposición, para si eventualmente alguien la suplante la candidatura a gobernador, garantice el resultado de la elección. De este escenario, el que es más interesante para analizar es el de la capital, del que hemos hablado la semana pasada, y usted tiene novedades al respecto, tengo entendido. Claro, porque luego del discurso de la primera mandataria provincial, recordemos, 1 de mayo, Día del Trabajador, algunos todavía siguen festejando, pero hubo un festejo, un gran almuerzo, que brindaron los dirigentes de Unidad Ciudadana, podemos decirlo, si los referenciamos, ex Unidad Ciudadana. Ya no tiene sello. Hugo Grillo Ávila, ¿sí?, que está ocupando una banca desde ese espacio, ex Unidad Ciudadana,
y también el senador nacional Dalmacio Mera. Ellos se unieron, brindaron un almuerzo y hablando acerca de esta locreada, Hugo Ávila destacó las cualidades que tiene Dalmacio Mera y él resaltó, dijo que tiene todo el potencial para ser el intendente, el candidato a intendente por la capital, teniendo en cuenta que es un municipio clave, ¿no? Un municipio que, ya lo hablamos también la semana pasada, potencia a quien sea el jefe comunal, ¿no? Otro ñato que quiere oler en la capital. Otro ñato que quiere oler. El escenario de la capital se ha vuelto muy atractivo justamente porque no está el licenciado Jalil como candidato y el Frente para la Victoria tiene que definir todavía quién va a estar acá en la capital. Y hay que ver qué sucede con el Frente para la Victoria en caso de que Lucía Corpazzi no sea la candidata, porque si bien es cierto, Raúl Jalil sería el posible candidato, pero también hay que ver qué hacen los intendentes, hay que ver también qué sucede con el senador Raúl Chico, que tenía aspiraciones a suceder a Lucía Corpazzi, ahora ha manifestado que quiere ser diputado nacional, pero veremos cómo se van ordenando las piezas cuando ella finalmente anuncie qué será de su futuro político, ¿no? Exactamente, yo creo que va a ser muy interesante lo de Capital. Capital se ha revelado y es un gran trampolín, una gran vidriera para proyectar una carrera política. Año 2019, año de elecciones y todas las novedades, todo el análisis te lo vamos a mostrar aquí en Pulso Legislativo con el señor Diego Varela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana.